Bienvenido Juan Daniel, en este caso a tu regularización de formulación y evaluación de proyectos. Soy el maestro Fernando Ábalos. La idea es que trabajemos el día de hoy lunes 6 de noviembre y el día viernes 10 de noviembre, en lo que es el contenido en materia. La dinámica que vamos a estar estableciendo es cada una de las sesiones, es decir, que vamos a establecer el parámetro mínimo de contenido y es decir, también para que su realización y vamos a estar dando unos días a partir de ello para poder calificar. Es decir, la primera mitad del contenido de la materia o de lo que se requiere como para entregable, como un proyecto integrador, se estaría llevando, en este caso, este mismo lunes, martes, miércoles y jueves, por así decirlo. Y el día viernes se estaría llevando el segundo bloque de conexiones y también de requisitos para poder integrarlo y dando un tiempo para su resolución de viernes, sábado, domingo con entrega el lunes. Muy bien, entonces sería la dinámica de así. ¿Cuál es lo que estaríamos evaluando como tal? Es decir, si tomamos los elementos de los 520, uno de ellos es las conexiones, es decir, vamos a estar evaluando como asistencia a las conexiones que podamos llegar a tener, es decir, que podamos celebrar en tiempo y forma dichas conexiones, que podamos establecer los dos medios de contacto que se han establecido, es decir, a través de Zoom en videograbación y también que podamos establecer a través de mensajería de WhatsApp, a través de resolución de dudas alrededor de la sesión. Muy bien. Y estaríamos estableciendo pues ya desarrollabilidades blandas que se puede estar generando a través del interés para poder crear un documento que pueda servir en futuros proyectos o que sea muy aplicado a la realidad. ¿Sí? Y él también se estaría evaluando, bueno, en este caso, trabajo colaborativo pasaría a integrarse dentro de los dos elementos primeros, es decir, dentro de la asistencia y la participación que se puede llegar a tener y el elemento de entrega de actividades y también de proyecto integrador se van a juntar en ese trabajo como tal. En este caso no se integraría una exposición, sino simplemente el proyecto integrador. La idea es que se genere una elaboración de un pitch deck, que es un documento de modelo de negocios de alrededor de entre 11 y 20 diapositivas aproximadamente, podrían ser más. Sería muy extraño que fuesen menos porque en realidad vamos a trabajar sobre 13 elementos, es decir, con simplemente una diapositiva por elemento y la presentación iríamos sobre 14 diapositivas. Podrían ser un poco más, tampoco es que exageremos y lleguemos a 30, es decir, la idea es ser lo más conciso posible, lo más presentables posibles, y la idea es que dentro de esas diapositivas podamos resolver lo que es el mercado cubierto de la presentación de modelo de negocios, material y equipo, aspectos fiscales, legales, recursos humanos, acciones y proyección financiera. La idea es que este modelo de negocios o bien sea de un emprendimiento, de un corte, de algo que tú tengas en tu intención o en la intención de algún familiar iniciar, o en caso de ser de una empresa ya en operación, un modelo de crecimiento de negocios. Es decir, que pueda ser un diagnóstico inicial o algo por el estilo y que a partir de la exploración de los elementos haya una propuesta de crecimiento de negocio, ¿no? Entonces, ¿qué no sería en este caso? La idea es que, por ejemplo, si fuese un modelo pitch deck de un modelo, por ejemplo, de una empresa ya grande que no tenga una mira o una intención de que a partir del modelo de negocio sea un crecimiento, eso no nos serviría para esta materia. Lo que sí nos serviría es o la creación de un modelo de negocios para una idea nueva o para el crecimiento de un proyecto nuevo dentro de una empresa que ya existe. Muy bien. Entonces, esos serían los elementos que estaríamos platicando de las 11 a las 20 diapositivas. También para efectos de grabación y también para cualquier cosa, Juan Daniel, cuando tengas alguna duda o alguna situación, simplemente haz uso de la voz para yo poder darte el espacio para poder, o es duda, comentario, alguna retroalimentación, algo adicional, para que yo pueda ahí, darte uso de la voz directamente, ¿no?
Entonces, eventualmente también ahí te preguntaría cualquier cosa. Muy bien. okey, sí, está Perfecto, muy bien. Entonces, la idea del día de hoy es que separemos esta sesión en 2 momentos. Habíamos comentado, son 13 puntos los que normalmente se ven. La idea es que el día de hoy trabajemos sobre los primeros 6 elementos directamente y que posteriormente trabajemos sobre los otros como tal. Muy bien, deme un segundito, creo que se me marcó. Ok, muy bien. Entonces, bueno, lanzamos nada más una iniciativa, después les comparto normalmente el, la razón de ser de la materia de formulación de proyecto con una frase de Peter Drucker, ¿no? Es decir, que el emprendimiento es el acto de crear algo nuevo, que tenga valor y que solucione un problema existente. Es decir, cuando hacemos un pitch deck, la idea es que estamos generando algo nuevo o que se está proponiendo algo nuevo. Y y el mundo le debe un poquito también, o más bien, gracias al modelo capitalista, le debemos este acto creativo que llegan a tener los empresarios a partir de las soluciones y de las situaciones de valor que generan una mejor calidad de vida. Es decir, la idea es que el emprendimiento viene a solucionar problemas sociales, viene a resolver problemas, bueno, que de alguna manera ayudan a fortalecer el sistema capitalista y que gracias a la generación de valor podemos tener una mejor calidad de vida, en este caso de consumidores y en los de los productores a la hora de proponer. Es decir, tenemos un modelo que alienta la creatividad, alienta un poquito el riesgo y alienta un poquito las ganas de hacerlo salir adelante. Muy bien, entonces, parte del ¿sí? ¿Por ahí? Ah, sí, 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 no, claro. perdón, no te preocupes, perdón, pensé que era una. Entonces, parte de lo que normalmente busca el emprendedor es, generar algo que las personas aprecien, porque al final del camino, cuando las personas lo aprecian, dan su elección, o sea, dan su dinero para poder integrarlo como tal, ¿no? Y solucionamos un problema que ya existe. Muy bien. Y en sí, como tal, el emprendimiento no es empezar una nueva empresa nada más, sino transformar el mundo en el que vivimos. Gracias al emprendimiento, gracias a los proyectos, gracias a las situaciones que se puedan dar con los proyectos y emprendimientos, tenemos el mundo en el que tenemos, ¿sí? El mundo positivo que te podríamos tener. Es decir, las propuestas y los proyectos van transformando el mundo. Pueden ser un proyecto muy grande que transforme todo un país, todo un entorno geográfico extenso, o podría ser algo mínimo, pero que transforme el mundo de unas personas o su mundo en un cuantioso número de personas. Por ejemplo, una taquería podría cambiar el mundo de una colonia. Sí, es decir, hoy una oferta gastronómica o el mundo de una serie de casas, pero para ellos es su mundo. Y lo que quiero llegar es que los proyectos, tienen un elemento transformador o tienen un elemento que cambia, ¿sí? O la idea es esa, que cómo le hacemos para mejorar las circunstancias que tenemos, ¿sí? Un proyecto que no tiene, indirectamente la finalidad de transformar, es un proyecto que probablemente no tenga el mismo impacto del que sí lo tenga. ¿Ok? Muy bien. Entonces, para poder llegar a hacer eso, lo primero que necesitamos es reconocer qué necesidades tenemos, ¿sí? Identificar qué situaciones existen negativas. Yo lo hablo que normalmente lo primero que necesitamos es entender qué cosas están sucediendo alrededor de donde estamos. Antes de poner, decir, oye, quiero hacer una taquería y después ver si funciona, primero realmente ver, realmente el lugar en donde me quiero poner o donde me quiero establecer, lo que quiero hacer, necesita una oferta gastronómica como podría ser una taquería. Muy bien. O identificar problemáticas. De decir, tenemos, las personas de cierto lugar, de cierta condición, ¿tienen una problemática realmente? Y si tuviesen una problemática, ¿cómo se aborda dicha problemática? Por ejemplo, oye,
Fíjate que hay colonias que están súper alejadas, que no están conectadas, que a lo mejor no están comunicadas. Oye, ¿cómo podemos resolver el tema de que no estén comunicadas? Sí, a lo mejor un transporte público, a lo mejor un transporte privado, etcétera. Y entonces a partir de eso se generan modelos de propuestas de negocios. Normalmente los negocios nacen de situaciones frustrantes también, de los consumidores de cierta zona. Decir, oye, una nueva invención o algo también será útil solo si las personas lo requieren, solo si han tenido o no han sabido que no han que han tenido complicaciones en el mundo anterior por no tener la situación. Por ejemplo, esta situación que estamos viviendo tú y yo en este momento con Zoom, es decir, el proyecto Zoom, si lo queremos llamar así, fue por una complicación de comunicación. Decir, oye, ¿cómo hacemos del mundo, cómo hacemos una comunicación más sencilla? Imagínate el mundo antes de los celulares, pues era una complicación a la hora de establecer una comunicación, a lo mejor el teléfono era muchísimo más caro o a lo mejor no era tan eficiente. Dijeron, ¿sabes qué? Vamos a hacer una opción a lo mejor con los celulares. Empezaron a entender que las videollamadas daban una dimensión adicional y comenzaron a entender que con las videollamadas a lo mejor también podría haber un entorno o bien sea productivo o bien sea educativo y entonces empezaron a existir plataformas como esta. ¿Sí? Y dentro de estas plataformas, aunado con lo que pasó en ya algunos años con la pandemia, pues vino a transformar, porque como con la pandemia, todos llegamos a tener la frustración de no podernos ver físicamente, la pandemia trajo que la complicación de la pandemia trajo que nos quisiéramos ver virtualmente. Y eso mejoró las condiciones de una empresa como Zoom o como Meet. Muy bien. Ahorita lo que está pasando con la inteligencia artificial, por ejemplo, con un ChatGPT, con un Google Bard o con un Midjourney, por ejemplo, tiene que ver mucho. ¿Por qué? Porque ya se estaba generando tecnología que puede generar una mejor productividad. Y si lo comparamos con el pasado, pues el problema podría ser una falta de creatividad o un elemento de que las tareas estaban siendo realizadas en más tiempo de lo que la tecnología ya te permite. Entonces, eso es una complicación en un mundo que está hiperacelerado y entonces el mundo que es hiperacelerado requería de una herramienta para hacerlo en la velocidad que el mundo requería. Por lo tanto, agarró fuerza ese tipo de propuestas, que aún ahora es un tema de discusión de saber si es correcto o no es correcto y se mete en el ámbito educativo o se mete en cualquier otro ámbito. Pero lo que sí es que cualquier innovación y cualquier proyecto que transforma normalmente un entorno como el que es el mundial, tiene que ver con una solución de una sociedad que cambió en un entorno masivo. Pero también un proyecto no tiene que ser el hilo negro que revolucione toda la humanidad. Qué padre que fuese así. Pero también puede ser la colonia, puede ser la cuadra, etcétera, etcétera. Entonces lo que hay que identificar es identificar complicaciones, primero de la cuadra, primero de la colonia, para ver si después puedo irme en un futuro a magnitudes más grandes. Muy bien. Adaptarte a los cambios sí tiene que ver con lo que hemos platicado anteriormente, es decir, el mundo está en constante cambio, ¿sí? Aquellas empresas que sobreviven son las empresas que piensan en el futuro, que piensan en un pronóstico de cómo va a funcionar el futuro. ¿Sí? Si yo pongo una empresa, por ejemplo, oye, de discos compactos o de venta de USBs, es un mercado que probablemente vaya a la baja. ¿Por qué? Porque el mundo ya se fue hacia otra cosa pensando en tecnología. ¿Sí? O que si mi tipo de negocio es pensado para personas ahorita que tienen, están acostumbrados a ciertas cosas, pero de que ya está en decadencia, pues de alguna manera es un negocio que iría a la baja y que tendría cada vez menos clientes, por lo tanto, no es un negocio pensado a largo plazo. Es decir, un negocio para vida que funcione, y esta es una metáfora nada más para compartirla, es como si fuese una ola. ¿Sí? Y tú quisieras surfear una ola, ¿sí? Si tú tomas un negocio en el cual ya se reventó la ola, lo único que va a pasar es que te va a revolcar con ella. Si tomas un negocio demasiado antes, no tomas la ola. La situación es, tomas el tiempo justo cuando está a punto de romperse, cuando está a punto de hacerse para que te lleve al puerto que quieres. Es decir,
todos los negocios tienen un momentum. Entender ese momentum te puede ayudar mucho para la hora de que sobreviva algo. Y saber cuánto dura el momentum implica también saber de cuánto es la magnitud del proyecto y cuánta duración tiene. Decir, oye, a lo mejor el momentum es de un mes, el proyecto para vida de que dé el modelo de ganancias tiene que durar 3 años, a lo mejor me la pienso 3 veces. Pero por otro lado, si el momentum del negocio es de 3, 4 años y con esos 3, 4 años recupero en un año, a lo mejor es una muy buena oportunidad, etcétera. Muy bien. Y es empezar a entender cómo funcionan los momentos del emprendimiento. ¿Ok? Y eso Ok. además, sí, perdón. No, sí, sí, está bien. Ok, ok. Ok, perfecto, perfecto, perfecto. O cualquier cosita también con una señal ahí ya ves que Zoom tiene ahí como la manita o algo que me digas, con eso también lo tomo como que es momento de tomar tu orientación. Sí, sí, sí. No, Pero, nomás digo, ok, ok, está bien. ok, don't worry. Ok, ¿está bien, Juan Daniel? Muy bien. Además, pues bueno, de alguna manera también normalmente, ya entre más vas teniendo, años en esta vida, te vas dando cuenta que que aparte de momentos, te va dando pistas el mundo de saber hacia dónde va, ¿sí? Incluso de las circunstancias del entorno puedes ir previendo, ¿sí? Y a partir de tu experiencia, a partir de lo que vayas teniendo en un mundo, te vas especializando y entendiendo más desde esa especialización cómo proponer algo. ¿Sí? Por ejemplo, oye, pues fíjate que si ahorita trabajo en algo de agronegocios, pues probablemente mis oportunidades de negocios vayan orientados a lo que sé, o sea, hacia agronegocios. Oye, pues si toda mi vida me dediqué a los negocios de comida, pues a lo mejor voy a ver oportunidades de negocios a partir de lo que veo comida, etcétera, etcétera. Muy bien. Algo que normalmente también se recomienda mucho, aunque no está directamente en estas diapositivas, es antes de, por ejemplo, para detectar oportunidades de negocios, es empezar a saber qué es lo último que se ha hecho en el sector de lo que tú quieres hacer. Oye, pues es que sabes que quiero ver algo no sé, quiero ver cómo exportar papaya. Oye, ¿qué es la última tecnología, lo último que está haciendo en modelos de negocio de exportar papaya? Y a partir de eso te van dando pistas de cómo empezar a llevar las cosas o cómo investigar para proponer algo diferente. Muy bien. Sobre todo si vivimos, por ejemplo, como en donde vivimos, que es Colima, una sociedad que tiene como, yo le llamo delay, es decir, primero pasan las cosas en otros países, luego llegan a México, llegan a la Ciudad de México, llegan a Guadalajara y después de Guadalajara llegan a Colima, pues pasa suficiente tiempo como para que nos podamos adaptar si vemos las cosas de otros lugares. ¿Sí? Entonces, ahí es en donde está el truco, dedicarle un poco de tiempo a investigar la información que existe alrededor del mundo sobre lo que tú quieres hacer, ¿sí? Y de qué manera podemos llegar a hacer. Bueno, aquí me voy a saltar unas diapositivas porque esto habla un poquito del modelo de triple hélice, de que pues al final de camino una tendencia que está sucediendo actualmente es el hacer negocios con vinculación, es decir, poder establecer un modelo de negocios que tenga más de un elemento ahí aportando. El modelo de triple hélice, nada más para poner contexto cultural, es entender que puede haber una colaboración, por ejemplo, de tú como empresa que busques alianzas clave de otras empresas o que puedas buscar alianzas claves de unas universidades o que puedas saber alianzas claves con entornos gubernamentales para hacer tu negocio más fuerte. Por ejemplo, oye, a lo mejor pones un negocio y te está yendo bien, un negocio pequeño, pues a lo mejor puedes aliarte con ISEP, a lo mejor para que los chicos de prácticas profesionales hagan prácticas profesionales contigo. ¿Y eso qué significa? Pues que ahorres unos pesos y que las otras personas, por otro lado, también agarren experiencia profesional. ¿Ok? Y también a lo mejor puedes hacer que, oye, pues fíjate que hay me alío o tengo una persona que es de la Secretaría de Trabajo. A lo mejor a partir de un elemento de Secretaría de Trabajo tienen una alianza de ganar-ganar, ¿no? A lo mejor ellos que pueden promover que son buenos que en la Secretaría de Trabajo dando chamba por ahí y a lo mejor tú consiguiendo mano de obra.
¿sí? Entonces, lo que habla esa lámina es de que las empresas deben de entender que cuando entran como tal, ya se vuelven un eslabón social y que normalmente parte del modelo de éxito es buscar alianzas clave, que de hecho es uno de los elementos que estarían aquí en el modelo de proyecto de Pitch Deck. Es decir, que tú entiendas que, o que entendamos que no, las cosas no van a funcionar solo desde nuestra inventiva o solo desde nuestra capacidad productiva, sino de la capacidad que tenemos para aliarnos con otras instancias. Muy bien. Entonces, bueno, continuando y siendo un poquito directo al grano, a lo que buscaríamos esta primera semana, buscaríamos llevar el modelo Babson, explicarte un poquito. El modelo Babson, el que es el que vamos a llevar, se llama así porque es de la escuela de Babson College, allá en Estados Unidos, y es o fue al menos una de las universidades más reconocidas en términos de generación de emprendimiento. Es decir, ellos trabajaban con este modelo para poder tener las delimitaciones claras de qué es lo que tenían que tener su modelo para funcionar. Y a partir de eso fue una de las universidades que más propuso modelos de emprendimiento alrededor del 2000, al menos desde el 2016 hasta el 2022. Sí, faltaría ver la estadística de este 2023 para asegurártelo, pero sí era de las pioneras junto con universidades como por ejemplo Yale, también estaba directamente. Harvard, no, obviamente no. También había otros colegios, te los debo, pero en este caso Babson estaba entre los primeros tres. Entonces, Ok, la ventaja de que Babson era suficientemente pequeño para que nos quisiera compartir información y por eso se tomó un curso y nos lo compartieron al equipo en su momento y te lo hago llegar. ¿Sí? En este caso son una serie de preguntas y la idea es que simplemente contestando esas preguntas vas generando información suficiente para empezar a hacer una especie de análisis. La idea es que no o sea, tú puedes contestar las preguntas linealmente, pero la idea es que simplemente es una consecución de información. Si te fijas, el pitch deck son entre 13, pongo entre 13 y 20 diapositivas, entre 11 y 20 en la diapositiva. Te decía que un poco más, pero si te fijas, pues en una diapositiva no puede haber tanta información. Entonces, si te vas a fijar, cada uno de estos elementos tiene muchas preguntas y con tan solo contestar las preguntas te llevarían 50 diapositivas o 60 diapositivas a explicarlas. Entonces, no es directamente explicarles diapositivas, sino explicar las preguntas, sino simplemente a través de eso tener información para poder condensar todo un punto en una o tal vez dos diapositivas, lo cual lo vuelve más complicado, ¿no? Entonces, vamos a esto, es decir, sepas que esto es como, por ejemplo, si lo quisiéramos esquematizar, por ejemplo, todo lo que te diga de esta primera parte que es entorno competitivo de industria, entraría en una o dos diapositivas de enseñanza. Es decir, la primera sería entorno competitivo de industria, es decir, lo primero que tienes que observar es de lo que quiero hacer, quiero ver en dónde estoy parado. Es decir, yo tengo la metáfora de que cada vez que quieras hacer negocio de lo que quieras, es similar como si quisieras decir, quiero entrar a una liga de fútbol o de básquetbol o de voleibol, de lo que tú gustes. ¿Qué pasa cuando quieres entrar a una liga, por ejemplo, de fútbol? Pues significa que tú no vas a entrar solo. Va a haber otros equipos que van a competir contigo. Va a haber otros equipos que te quieran ganar, porque saben que si te ganan, van a tener, en este caso, la recompensa. Y la recompensa sería más clientes. Tú, al querer entrar a una liga, pues la idea de la liga es al menos que no te manden al descenso, ¿no? Que te estés dentro de la media tabla a lo mejor al inicio y que vayas aprendiendo cada vez más para irte al primer lugar. Entonces, normalmente, ¿cómo hacen los equipos para irse al primer lugar de la liga que tú quieras? Pues empiezan a voltear a ver a sus adversarios, a sus competidores. Empiezas a ver, oye, ¿qué es lo que hace a esta empresa, a este equipo o a este competidor el primer lugar? ¿Qué es lo que hace bueno? Y yo también lo analizo.
cuáles son sus tendones de Aquiles, cuáles son sus errores o cuáles son sus fallas. Y también lo analizo. Para que a partir de esos, a partir de ese foda que le veas del otro o de los otros, porque es de más de uno, tú te entiendas en saber cómo está o cómo están tus rivales, cómo está tu competencia, ¿sí? Y de qué manera yo puedo entrar en esa competencia de alguna manera para que pueda ser un competidor. Se dice que de los errores de tu competencia son las oportunidades de negocio. De los aciertos de tu competencia es cuando tú haces a través del benchmarking una tropicalización a tu negocio. Es decir, el primero que yo creo que ya quedó claro, es decir, yo veo lo que le falla a mi competencia para saber cómo voy a entrar a resolver esas problemáticas, pero a su vez, en un acto de humildad, reconoceré las cosas que hacen bien los otros para, como en un atajo, copiar y tropicalizarlo a mi manera. Claro. ¿Sí? Entonces, eso es súper importante. Es decir, lo primero que tenemos que hacer es entender en dónde estamos metidos. En un ejercicio, por ejemplo, sería, oye, ¿sabes qué? No sé, por decir algo, vamos a cambiar de giros cada vez porque todavía no estoy claro si ya tienes una idea de claro de qué hacerlo o todavía no tanto. Sí, Este, pues podría ser una opción, sí, a lo mejor en la empresa en la que trabajo, pero a modelo de mejoramiento. modelo de mejoramiento. Sí, ¿en qué sector es para poderte dar ejemplos de tu sector mejor? Eh, Sector agrícola. Ándale, sector agrícola. Bien. Ah, pues mira, si por ejemplo, si fuese elotes, que vendas elotes, que comercialices papaya en exportación, que eso ya lo he visto. Ah, que te preguntas, ¿quién más exporta papaya? ¿Y qué experiencias positivas y negativas tienen a la hora de exportar papaya? En algunos vas a encontrar información desde el mismo Internet, otros no siempre. Este es en un ejercicio complejo, tendrías que incluso hacerla de Mystery Shopper, un poquito de investigador privado, de jugarle como el cliente para ver si puedes sacar información. Pero en un efecto de ahorita lo que podemos hacer de regularización, a veces el mismo Internet te puede brindar información. ¿Como de dónde? De su página de Internet, de su cuenta de Instagram o de Facebook, o de las reseñas de Google que tienes ahí, ¿no? Que dices, oye, dices tal empresa y normalmente te dan las estrellas que tienen y los comentarios. Eso te puede llegar a servir, tanto lo bueno como lo malo, ¿sí? Entonces, eso te va dando un panorama, ¿sí? Lo primero que te preguntas es, ¿con cuántos compito? ¿De cuántas personas es mi liga? ¿De cuántas empresas es mi liga? ¿Sí? La pregunta que tendremos que hacernos es, ¿desde dónde puedo entrar? ¿Y cómo puedo resolver eso? A partir de ver las debilidades y las amenazas que tiene mi competencia, ¿sí? ¿Habrá productos sustitutos de lo que ofrezco? Es decir, oye, yo vendo papaya en exportación. ¿Habrá alguien que venda algo relacionado que si está cara la papaya, la gente lo compre? ¿Sí? Como por ejemplo cuando dicen en otra situación, en el mercado de la carne, oye, cuando la gente no tiene dinero para carne, compra carne de res, perdón, por decir algo más específico, a lo mejor compra pescado. Entonces el pescado sería producto sustituto de la carne de res, en ese ejemplo, ¿sí? Entonces, si a lo mejor yo exporto papaya y a lo mejor la gente cuando no puede comprar papaya compra plátano, pues sabes que el plátano sería un producto sustituto. Muy bien. Entonces, Ujú. en algunos sectores está muy claro el producto sustituto, en otros no tanto. Muy bien. ¿Cuáles son los competidores conocidos? Pues es ponerle nombre y apellido a los nombres y a los competidores que llegas a tener, o a lo mejor el logo, ¿sí? ¿Cuáles son las ventajas y fortalezas de tu competencia? Lo que te estaba diciendo, es decir, reconocer sus éxitos, por algo están ahí, ¿sí? Es como decir, oye, si yo entro a una liga de fútbol, pues reconoces al América y la Chivas y el Cruz Azul o los Pumas, etcétera, como los equipos fuertes, órale. Pues entonces, pues, ¿por qué llegaron ahí? Yo quiero entender por qué llegaron ahí.
¿sí? ¿Tienen recursos o de qué manera puede, por qué llegaron ahí? A lo mejor tienen que recursos por dónde va, ¿no? ¿Cuál es la intensidad de la rivalidad? Es decir, me estoy metiendo en un mercado muy competido, me estoy metiendo algo en donde en cuanto yo proponga algo se me van a venir encima o no. Y si fuese así, ¿cómo puedo o cómo podrán responder ante las situaciones que yo proponga? Estas dos es más bien un COAN, es decir, no, a lo mejor de primeras, a lo mejor no tienes la información, pero que sí lo puedas tener en tu pensamiento, decir, oye, en cuanto yo haga propuestas, ¿qué tanto van a reaccionar las demás? ¿Sí? Hay sectores que están súper aguerridos, que en cuanto lanzas algo y los demás saben, todos los demás están proponiendo cosas parecidas a la tuya. ¿Sí? Hay otros sectores que no tanto, que están como más vigilando otros mercados y que pues para ellos no es la gran cosa la diferencia que tú hagas o no de eso. ¿Muy bien? Entonces, ese sería el primer punto. Como te decía, todas estas preguntas, la idea es que generen una, máximo dos diapositivas. Entonces, en parte de lo importante es, no es responder todas las preguntas, sino buscar qué pregunta resolver para mostrarlo en una diapositiva. Ok. Bien, muy bien. El segundo punto, o sea, es el segundo elemento, se llama atracción de mi industria. La atracción de la industria es un componente del plan de negocios, que la idea es, ok, sí, ya analicé la liga, ya analicé que estoy en la liga de fútbol o en la liga de básquetbol o en la liga de fútbol americano, ya analicé que estoy en la liga, que estoy con otros 16 competidores o 10 competidores, ya analicé eso. La cosa es, ¿mi liga está creciendo o mi liga va descendiendo o qué está pasando en mi liga? Es decir, oye, es decir, como que, por ejemplo, si habláramos en este caso de la Liga de Fútbol de México, pues a lo mejor es una liga que va en descenso y por decir algo, la Liga Italiana va en ascenso, que son dos ligas que van como tal, ¿no? Es decir, oye, a lo mejor el mercado como tal, yo ya investigué a Kodak, investigué a, perdón, a Videocentro, a Blockbuster, investigué a muchas empresas que hacen renta de video, pero resulta ser que ya el mercado ya está a la baja. Ah, pues entonces a lo mejor me estoy metiendo en uno que van a pelear los pocos centavos que quedan, ¿no? Un mercado que ya está bajando. O a lo mejor me voy a uno que apenas está subiendo, ¿no? Oye, pues mi competencia es ChatGPT, Google Bart, Midjourney y todas las bolas de inteligencias artificiales. Si quiero hacer algo con inteligencia artificial, pues a lo mejor mi industria es una industria que está muy, muy verdecita, todavía está creciendo. Es decir, lo que tú quieres saber es en qué momento de la ola o en qué momento de grado de maduración está el sector en donde, o la industria del cual yo estoy. Es decir, si tiene mucho tiempo o no tiene tanto tiempo. ¿Qué tamaño de mercado de manera general tienes? ¿Y qué tendencias hay en la parte de la industria? ¿Qué cosas nuevas hay en la cosa de la industria? Sí, tú ya vas revisando si hay competencia, si estas situaciones de alguna manera van para increciendo, es decir, que el sector va creciendo o va disminuyendo como tal, ¿sí? Y hay una serie de preguntas que te puedan ayudar a contestar esto, es decir, la industria está en una condición favorable en este momento, está creciendo en este momento, o va decreciendo, o está estancado, o es un mercado maduro. La siguiente, ¿existen circunstancias regulatorias, o sea, legales, que estén cambiando a la industria de donde estoy? ¿Hay circunstancias legales que estén favoreciendo o perjudicando lo que quiero hacer? Ejemplo, oye, pues a lo mejor pasó mucho, por ejemplo, con el biodiesel. Hubo un tiempo que el biodiesel prometía mucho porque legalmente lo estaban aceptando. Pasa el tiempo y resulta de ser que hacen candados legales y el biodiesel se vuelve un obstáculo legal. Entonces, ¿qué pasó? Las personas por ahí, con la misma ley, pues empezaron a tener broncas. Por ejemplo, también pasó con los mototaxis, ¿sí? En que hubo circunstancias regulatorias que te permiten o te obstaculizan entrar en la industria, no importando cuánta competencia tengas. Circunstancias económicas globales. ¿Existen alguna barrera o algún aliciente económico global que me ayude a mi industria a mejorar? ¿Alguna tendencia de negocios a través de la industria donde estoy? Por ejemplo, en este caso, la agrícola.
¿Hay alguna circunstancia, alguna tendencia de negocios o de consumidores que me pueda ayudar a hacer lo que estoy haciendo? Y aquí es en donde, por ejemplo, en tu caso en específico, Juan Daniel, ¿sí? Tiene que abrir un poquito el candado o la empresa que ya tiene muchos años porque le puede jugar a decir, yo ya lo sé todo, pero resulta ser que no, todo el tiempo está cambiando la industria, todo el tiempo, y hay que investigar qué onda. Una recomendación que doy, uno es investigar la competencia, y dos, hay ofertas, por ejemplo, de Google gratuitas, como Google Patents, por ejemplo, que te va dando una noción de lo último que se está desarrollando de lo que quieras investigar. Lo único que sí es que hay que hacer lecturas en inglés de vez en cuando. Muy bien. ¿Cómo se llama, Y perdón? Google Patents, patentes de Google, Ok, ok. porque lo utilizábamos mucho para revisar, patentes son invenciones. Entonces, Sí, sí, sí. para revisar artículos, para revisar cositas que estaban generando, yo le ponía filtro de los últimos años, así como del 2023, 2022, y veía lo último que estaban haciendo, para decir, ah, mira, es esto. Otra cosa es que literal en Google puedes poner tendencias de el sector de lo que estás poniendo y para que veas qué tendencias están pasando, Ok. ¿sí? Eso ayuda muchísimo. Y la última, no menos importante, porque está bien interesante, esta es más como también, como para ti mismo, Coban, esta, la de costos ocultos de tu sector, te puede ayudar mucho en el futuro. Es decir, los costos ocultos de tu sector son aquellas cosas que los demás o no está tan previsto y que puedes llegar a ser algo incómodo para ti si lo aplicas. Es decir, oye, fíjate que quiero exportar papaya, pero resulta ser que hay una inspección fitosanitaria y que te cuesta un montón de dinero si en caso de que tengas una multa. Eso es un costo oculto. Oye, que si lo quieres mandar a Estados Unidos en tráiler y si tienes unas llantas que no cumplen los criterios, tienes que cambiar las llantas. Es otro costo oculto. ¿Sí? Oye, que posiblemente me puedan robar en la carretera, es otro costo oculto, no estaba previsto en la parte original, ¿sí? Oye, la corrupción, otro costo oculto, ¿sí? Y tener visualizado yo le llamo las cucarachas, ¿no? Son cosas que si no las tienes previstas podrían ser un problema, pero una vez que las ves, pues ya no es un problema, ya los viste, y puedes lidiar con ello, ¿no? ¿Sí? Y entonces tratas de alguna manera ser un poco ansioso y decir, ¿cuáles son las cosas ocultas o los costos ocultos que puede implicar hacer esto de la atracción de la industria? Si, oye, pues a lo mejor en la sector agrícola podría ser las plagas, podría ser pues lo que te dije de transportación, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, de las experiencias normalmente se dan de la competencia en caso de cuando ya vas directamente o ahí a partir de implementación vas conociendo tus cosas ocultos. Muy bien. Ok, ok. Bien. Too good. Llevamos dos. Bien. La siguiente es propuesta de valor. Propuesta de valor, valga la redundancia, es aquella cosa que te hace diferente. Bueno, no en este caso pues, no sería el diferenciador, pero o sea, la propuesta de valor es, perdón, aquella cosa en la cual las personas, o por lo que tú, al ofrecerlo, las personas lo aprecian. Le hemos platicado alguna vez en alguna clase, seguramente, Juan Daniel, es por ejemplo, que no es lo mismo valor que precio. Valor es lo Sí, que claro. exacto, o sea, el valor es lo que las personas asignan hacia algo. Y eso puede ser de decir, oye, fíjate que para mí vale mucho, por ejemplo, oye, para mí vale mucho un regalo que tuve de mi esposa tal día. Pues, para mí vale mucho porque tiene un significante, ¿sí? Que a lo mejor el precio no sea lo que yo le asigné de valor porque tiene un valor intrínseco que no todos los demás le dan. Claro. ¿Sí? Pero, por ejemplo, oye, pues yo me encontré en la calle, me encontré una cadenita que de una persona que ni conozco, probablemente para mí tenga muchísimo menos valor que para la persona que se le perdió, que me lo encontré en la calle, estaba tirado, no lo conozco, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es bien importante entender que cuando vendemos algo, tenemos una etiqueta de precio, pero también tenemos una propuesta de valor, algo por lo cual los clientes nos van a apreciar. Entre más valor tenga un producto, más precio le podemos tener o le podemos poner.
Y por eso es el reto, es decir, oye, cuando hay algo que tiene mucho valor, las personas pagan más y se van más felices pagando más, ¿sí? Oye, pues yo conozco personas que se me van a restaurantes y se me van a pagar una cantidad exorbitante de dinero por el concepto, por la pura propuesta de valor, ¿sí? O pagan, y otra vez en un ejercicio por ahí vimos relojes carísimos, o sea, un reloj que puede costar 750,000 pesos, y porque una persona, aunque tuviese muchísimo dinero, puede pagar 750,000 pesos, simplemente porque para ellos el valor intrínseco de eso le da más. Por ejemplo, estatus. Muchas personas por estatus pagan un montón de dinero, ¿sí? O el valor a lo mejor de sentirse apreciado, o una cantidad exorbitante de cosas, socialización. Entonces, a partir de la propuesta de valor, a partir de entender qué es lo que te hace valioso a ti como empresa, pues vas a tener más oportunidades de vender y de mejor manera, ¿sí? Entonces, hay una resolución de dudas que te tendría que ver en la tercera lámina o en lámina y media, dos láminas, en donde dirías, ¿por qué razón el consumidor va a comprarme? ¿Cuál es la razón por la cual creo que es interesante que me compre a mí y no a los demás o no a mi competencia? Es decir, qué cosas o qué cosas yo les facilito? Por ejemplo, una propuesta de valor podría ser de algo muy burdo, es soy el único en la zona. Pasa mucho en las colonias, hablando de tacos de colonia, ¿no? Oye, los tacos a lo mejor ni son buenos, ni son los más baratos, ni tienen a lo mejor la mejor limpieza, no, pero tal vez son los únicos Exacto. de la zona. Eso es una propuesta de valor, ¿sí? Y supongo que lo mismo que pasaba con Pemex, que ponía el precio que quería porque no tenía competencia. Como no había competencia, son los únicos de la zona y es su propuesta de valor. Es decir, pues me compras a mí o compras uno está en otro país y pues ahí párale de contar, ¿no? O decir, oye, ¿sabes qué? Sí existen muchos que proponen lo mismo que yo. Por ejemplo, taquería en Sevilla del Río. Ah, pues oye, pues ahí sí hay muchos que están haciendo eso. Si no tienes ni sabor, no tienes ni precio, ni tienes condiciones para que la gente te aprecie, ahí te veo, ¿no? Algo tendrías que tener que se haga atractivo para que la gente te visite, ¿sí? Sí, Sí, entonces así funciona un poquito con la historia con la propuesta de valor. Tengo que entender, o soy el único en la zona y me puedo plantar y decir, pues no me consumas a mí y ver a quién le consumes, o propongo algo más barato que los demás, o propongo un producto con una mejor calidad que los demás, es decir, una mejor apreciación de la calidad, o una característica interesante, la cual la gente diga, quiero probar, o algo diferente, algo o más bien, algo que la gente aprecie. Y ahí se queda en apreciación en esta propuesta 3. Bien, bien, pues Juan. ok. Entonces, ahí queda la lámina 3. Siguiente es el diferenciador. El diferenciador, aquí sí. Es decir, uno era la propuesta de valor. Es decir, ¿qué es lo que te hace, qué es lo que hace que la gente te voltee a ver para consumir? Y aquí es que a pesar de que tengas eso, por ejemplo, oye, me puedes decir, oye, soy el único taco de la colonia, como Pemex, es aquí o nadie, tipo monopolio, ¿no? Sí, pero tarde que temprano se te puede acabar la suerte. Es decir, oye, si soy el único taco de la colonia y atiendo mal, tengo mal precio, tengo mal todo, en una de esas, y si te va medio bien porque la gente no le queda de otra, pues a lo mejor en una de esas tienes a una vecina que te pone un negocio enfrente Claro, y se te acabaría toda la situación. Entonces, de la propuesta de valor, muchas empresas no tendrían que vivir. Es decir, a pesar de que seas el único en la zona, que tu propuesta de valor sea ser único en la zona o algo similar, ¿sí? Tendrías que buscar algo que te vuelva suficientemente diferente para que a pesar de que se quieran poner otros directamente como competencia, tú puedas tener una identidad que te permita sobrevivir más tiempo. Y eso es lo que busca el diferenciador. Hay un concepto que creo que a lo mejor si te quedan poquitas materias, a lo mejor ya es buen momento de comentarlo. En planeación estratégica se utiliza el término océano azul y océano rojo.
El océano rojo es cuando entras en un mundo lleno de competidores. Y el océano azul es cuando tu propuesta es tan interesante y tan única que eres el primero en llegar, ¿sí? Por ejemplo, en su ok, época, el Circo del Sol era océano azul. ¿Por qué? Porque era el único que no tenía animales en su época. Ahora todos los circos tienen que ser sin animales, ¿sí? ok. Ahora, ¿mande? Por la prohibición. Por la prohibición, por el tema reglamentario que te comentaba de la atracción de la industria, ¿sí? Entonces, como todos los negocios tienen, o como todos los circos, ahora tienen que ser sin animales, la ventaja que tiene el Circo del Sol es que tiene tanto tiempo haciéndolo que se fue perfeccionando y fue generando diferenciador. A pesar de que todos los demás se empezaron a meter a eso, nadie como el Circo del Sol como especialista para poder hacer un circo sin animales. Ese es su diferenciador, porque se pasaron mucho tiempo para que los demás lo copiaran. Y eso le permitió volverse experto, hacerse bueno y hacer un modelo que es difícil de copiar, ¿sí? Por más que sepas que es transparente, o sea, tú sabes, es un circo que no tiene animales, perfecto, sí, pero toda la fama que generó, todas las personas que se prepararon lo que se prepararon, se volvió aspiracional, tienen a la crema de la crema de las personas que pueden hacer cosas maravillosas ahí. ¿Qué pasa? Pues se volvió en el lugar idóneo para ir. A pesar de que haya 25,000 circos más, pues no tienen las mismas condiciones o las mismas condiciones aspiracionales que tendrían las personas conforme a, conforme a otros. Y eso es lo que lo vuelve único y lo vuelve dificilísimo de copiar. Necesitaría una inversión muy, muy grande y mucho tiempo de preparación ahí mercadológica para poder sobrevivir. Muy bien. Entonces, ese es el punto número 4. La diapositiva número 4 se responden a partir de cuál problema único relacionado a mi producto, qué es esa cosa indispensable que la gente quiere y cómo a través de ciertas razones que no la competencia no lo ha resuelto del todo, yo puedo entrar. Y qué tan fácil es que la gente, cuando yo haga lo que quiero hacer, me pueda copiar. Si es relativamente difícil, ya la hice porque tardan tanto tiempo en copiarme que yo ya puedo ver cuando me están intentando copiar para dar el siguiente paso, ¿sí? Hay un dicho que dicen que el que pega primero pega dos veces, ¿sí? Y eso también sucede. Cuando pensamos en innovación, no es pensar en hacer innovación y como decir, oye, se me ocurrió algo bien chido y yo lo voy a implementar y el año y me voy a quedar sentado a ver cómo funciona todo ese año lo que se me ocurrió. Así no funciona la innovación, porque ¿qué va a pasar si es algo copiable, es algo fácil de transmitir? Al poco tiempo tienes otro montón de personas que quieren hacer lo mismo que tú. Lo que tienes que hacer es, ok, ya propuse algo y mientras los demás me están copiando o están intentando copiarme, yo ya estoy pensando en lo siguiente, y en lo siguiente, y en lo siguiente, y en lo siguiente, para que me se la pasen copiando al contrario y el público se da cuenta de quién es el que propone y de quién es el que copia, pero tienes que pegar varias veces. Es parte del reto. Y te soy honesto, no es una competencia justa. Hay empresas grandes que tienen más dinero y que lo pueden hacer más rápido muchas veces. Entonces, la ventaja de la empresa pequeña es que es muy veloz para hacer propuestas de innovación. Tiene que hacer tantas propuestas de innovación hasta que gane suficiente tamaño para que le gane a la empresa grande. Muy bien. Entonces, por ahí va la parte de diferenciador. Ya estaríamos entrando en las dos terceras partes de lo que comentábamos en la sesión de hoy. Hoy llegaríamos al punto 6, ¿sí? Hemos visto hasta el momento ya cuatro conceptos, es decir, hemos visto entorno competitivo como primer concepto, atracción de la industria como segundo concepto, propuesta de valor como tercer concepto y diferenciador como cuarto concepto. Entregaríamos quinto y sexto concepto para la sesión de hoy. Muy bien. El quinto concepto es segmentos de mercado.
¿sí? Segmento de mercado habla de entender que de alguna manera vivimos en un mercado limitado, ¿sí? Y que hay una frase que es como muy del común, que dice que no somos monedita de oro para gustarle a todos. Y al mismo tiempo entender que tenemos una fuerza, nosotros cuando hablamos, cuando emprendemos o cuando hacemos algo, tenemos una fuerza económica para llegar hasta un número limitado de personas. Es decir, por más, si decimos, oye, pues puedo llegar por personas del otro, de todo el mundo con la tecnología. Sí, pero a lo mejor con la capacidad económica que puede llegar a tener un emprendimiento, una empresa pequeña, no te va a alcanzar, incluso para las empresas grandes, está difícil que alcance para que llegues absolutamente a todos. Entonces, entre más magnitud quieres llegar con poco dinero, lo que va pasando es que se va diluyendo tanto la información que no le llega la información a las personas que te pueden pagar más rápido ahorita. Y lo que tú quieres normalmente es en un negocio es que a la gente que más le interesa lo que tú haces, le llegue la información. Oye, no sé, oye, yo quiero poner, por decir algo, negocio de taco de colonia. Me quiero poner en la colonia Liberación. ¿De qué sirve que yo haga que yo haga una publicidad en Facebook y que le llegue a una persona que vive en Yucatán si mi negocio es de la Colonia Liberación y aunque se le antoje mucho de Yucatán, va a ser bien difícil que me consuma? Ujú. Entonces, es entender que tenemos una limitación geográfica, es decir, tenemos una limitación geográfica porque pues el dinero se acota a lo que podamos tener, podemos conseguir. ¿Sí? Depende de la magnitud de negocio, si es un negocio de colonia, si es un negocio de municipio, o si es un negocio de estado, o es un negocio de país, ¿sí? Entre más grande lo queramos hacer, más difícil económicamente para publicitarse, ¿sí? O más complejo a la hora de hacer mercadotecnia, ¿sí? También tenemos una limitación de grupo poblacional, o sea, ese demográfico. Es decir, oye, a lo mejor quiero vender, no quiero seguir con los tacos, por ejemplo, quiero vender frutas y lo hago en una verdulería de colonia. A lo mejor tendría que revisar quiénes de la colonia son aquellos que tienen una tendencia para comprar más frutas que otros, porque nos guste o no, nos vamos generando, es decir, todas las personas tenemos un perfil de consumo. Es decir, oye, en este caso voy a hablar primero de ti, luego de mí. Oye, Juan Daniel, veintitantos años, con cierta condición, a lo mejor casado, soltero, unión libre, etcétera, con una condición de ese tipo, con hijos, sin hijos, eso cambiaría completamente tu hábito de compra y lo que consumes en Facebook, YouTube, etcétera, dependiendo mucho de lo que tienes en tu nivel de vida ahorita. Igual conmigo, ¿sí? Si te das cuenta, tu vida marital ha cambiado conforme, o sea, con lo que tenías antes porque tu demografía cambió. ¿Sí? También, por ejemplo, incluso cuando me hacen las pláticas de clases, por ejemplo, si tu nivel educativo o tu nivel económico era diferente antes comparado con el de ahorita, tus hábitos de compra cambian, tus necesidades cambian. Y Claro. es por eso es bien interesante saber dónde están las personas que tienen el hábito de comprar lo que yo ofrezco. Y es entender eso. Es decir, oye, si, incluso puede ser para tomar la decisión en dónde me pongo. ¿Sí? Entonces, va por ahí en el demográfico. Y el psicográfico responde al demográfico. El psicográfico es cómo piensan las personas que me compran, de manera general. Es de manera general, es decir, oye, ¿cuál es su hábito normal de vida? ¿Qué es lo que hacen un día normal? ¿Cuáles son sus valores? ¿Cuáles son sus intereses en general? Etcétera, etcétera. ¿Sí? De una manera genérica. Sí, si me ponemos persona por persona, pues vamos a meternos en un problema. Pero de una manera genérica en el modelo de pensamiento. Y por último, el comportamiento de compra. Es decir, cómo se comportan conforme al producto que yo ofrezco. Muy bien. Una manera de hacerlo más fácil se le llama buyer persona.
hacer un análisis de buyer persona. Explico. El buyer persona es como si te imaginaras que todo tu comercio o todo tu mercado fuera representado por una sola imagen de una persona. ¿Te lo imaginas? Hombre, mujer, ¿de qué edad? ¿Está casado? ¿Soltero? ¿Viudo? ¿Qué características de pensamiento tiene y qué comportamiento de compra tiene? Si te lo imaginas más como buyer persona, es mucho más fácil segmentar mercado. Oye, pues que, por ejemplo, me ha pasado que me dicen, yo vendo tacos, le vendo a todo el público. Ok, preferible tener muchos buyer personas muy específicos, en donde tengas descrito muchas personas, a tener uno que abarque todo, porque si tienes uno que es muy genérico, es bien complicado comunicarle al genérico. Y ojo, lo genérico vale poquito. Lo específico te permite ofrecer algo que quiere exactamente a la población y entre más exacto sea, más valor le da la persona al producto. ¿Sí? Y ojo, entre Ok. más valor tiene, más ganancia. ¿Mande? Sí, sí, está bien. Ah, ok. Entonces, va directamente por ahí. ¿Ok? Entonces, vamos viendo las necesidades. Bien, y entonces, en el quinto punto, el quinto y sexto punto tiene que ver con mercadotecnia. Dicen, ¿a qué grupos de personas le creas valor? Es decir, ¿qué grupos poblacionales, para qué grupos en la propuesta de valor, cuando estabas así, o cuando hagas la propuesta de valor, te vas a imaginar en qué grupos de personas a las que les generas valor, a las que le interesa tu negocio, a las que les interesa la empresa que ya tienen. ¿Cuál es el valor total de ese grupo de personas? Se puede estimar más o menos el valor total del mercado con la capacidad económica, dividido a lo mejor en el porcentaje de lo que le destinan esas personas normalmente a eso. Por ejemplo, oye, resulta ser que voy a un mercado, vendo tacos, por ejemplo, sigo con los tacos, perdón. Vendo tacos y, oye, a los tacos a los que hago de colonia, voy a una colonia popular que ganan 6,000 pesos mensuales. ¿Vale? 6,000 pesos mensuales. Oye, pero los 6,000 pesos mensuales no los van a gastar todos en tacos. No, y no los gastarían en una sola ida, para acabarla. Entonces, oye, lo que máximo que pueden gastar es a lo mejor el 0,5% de eso. Ah, pues a lo mejor lo máximo que pueden gastar son 300 pesos de tacos en esa vez. ¿Sí? Entonces, sí, ¿no? 300, 600, sí, 6,000 entre 0,5% creo que son 300. Se me dice mucho, de hecho se me hace muchísimo 300 pesos por una idea de tacos, pero por decir algo, a lo mejor es 0,10%, ¿sí? Por decir algo. Muy bien. Y ya que entiendes un poquito del valor total del mercado y eso un poquito de lo que pueden gastar, aunque es pregunta de las 6, es cómo puedo hacer que las personas me presten atención a partir de eso? Y eso nada más lo manejas de manera general. Aquí en este caso, en segmentos de mercado, lo haces de manera general. Me empieza a decir cuáles son tu mercado, tus segmentos, posibles segmentos de mercado o tu buyer persona. Recuerda ese concepto. Muy bien. Y Sí, ¿mandé? sí, 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 digo. Ah, perfecto. Y el 6 es el aterrizaje de segmentos de mercado, es segmentos de clientes. Es en este caso, es decir, oye, ya hablaste en el otro de un grupo poblacional. Acá es, ponme una propuesta de posibles clientes. Por ejemplo, hay empresas que pueden ya tener bien fácil, bien medido, por ejemplo, en la que yo estoy pensando contigo, es, oye, le vendo empresas, pues empieza a identificar el nombre de tus clientes, el nombre de tus posibles clientes o decir el nombre de las empresas que puedas llegar. Si vendo tacos de colonia, pues a lo mejor no ocupo el nombre de Petrita, Martita y eso para poder saber qué onda, pero a lo mejor que tengas identificado a lo mejor familias, que tengas identificado, que tengas más claro quiénes son los que están adentro. ¿Sí? De alguna manera genérica, que los puedes describir como condiciones sociales, condiciones de la colonia, condiciones de eso. ¿Sí? Si es un que va en directo a empresas, ahí sí las puedes nombrar, hacer una base de datos, etcétera, de posibles clientes más potenciales. ¿Sí? Y la idea es que puedas empezar a entender qué es lo que quieren,
¿Cómo lo compran? ¿Lo compran a crédito, débito, en efectivo o qué? ¿Y qué cosas y de qué manera lo compran? ¿Qué condiciones te piden para comprarlo? Oye, que a lo mejor tu negocio lo ocupas que tenga Wi-Fi porque la colonia es medio fresona y quiere que siempre esté conectado al celular, etcétera. O no, o creo que casi todas las colonias ya están queriendo Wi-Fi. Ah, pues entonces ahí vas poniendo eso. Oye, que ocupan que la verdulería, por poner otro, tenga la verdura de ciertas condiciones porque si no la gente no se anima a comprar. Ah, entonces empiezas a empezar a buscar esas condiciones. ¿Sí? ¿Sí? No des por sentado, porque a veces por sentado puede llegar a pasar cosas. Me tocó una experiencia de familia que lo comprueba. Muchas veces, hace muchos años, que estaba muy, muy, muy pequeño, mi familia intentó poner un restaurante en Colonia Popular, ¿sí? Ujú. Y ellos, pues en ese momento, estaban diciendo, no, pues hay que tener vitropiso, hay que tenerlo hiper limpio, pintadito, hermoso, todo, ¿no? Resulta ser que la gente no entraba porque pensaba que iba a estar muy caro. No se animaba a entrar porque estaban acostumbrados a que los negocios a los que fueran estuvieran sucios y baratos. ¿Ok? Es decir, tú das por sentado que todos los negocios tienen que estar hiper mega limpios, ¿no? Pues no. Muchas sociedades a veces te piden otras condiciones, hay que revisarlas. ¿Sí? Está curioso, ¿no? Pero así funcionamos. ¿Sí? No siempre todas las sociedades buscan las mejores condiciones. Muy Ok, bien. sí, pues sí se van por las apariencias, como dice usted. Yes. ¿Qué pasó? Se tardó en aclientar un montón, se aclientó, pero se tardó en aclientar un montón y eso y malos manejos hizo que durara poco. Ok. Y entonces, son condiciones y experiencias que pasan, ¿no? Es empezar a revisar un poquito el modelo cultural de donde me quiero meter, ¿sí? Entonces, hasta ahí, ¿alguna duda? No, 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 todo bien, todo bien. ¿Todo bien? Todo bien. Excelente, 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 excelente. Muy bien. Por cuestiones de carga de trabajo, ¿me permites decirte las 7? Porque creo que sería más fácil dejar ver hasta las 7 hoy y que el viernes veamos de las que resten. Sí, sí, de la 8 a la 13. Exacto, porque la de la 8 a la 13, aunque son menos puntos, son a veces creo que un poco más laboriosos. Entonces, Ok, sí, y, sí, sí, y, sí, es- sin problema. y este tiene que ver con mercadotecnia. En pocas palabras, lo último que queda es canales de marketing. Es decir, ya que tienes en este caso el segmento poblacional, ¿sí? En este caso, lo que necesitas saber un poquito es de de qué manera quiero hacer llegar la información. Es decir, oye, depende mucho de mi modelo de negocio, es el tipo de comunicación que tomo, ¿sí? Por ejemplo, hay negocios, y también depende de mi presupuesto, porque luego me pasa que, sobre todo en algunos ex compañeros de generación o de más atrás, me llegaron a decir, oye, pues fíjate que se me ocurre para unos tacos de colonia salir en el canal 2 de Televisa a las 9 de la noche en la novela. Ah, pues carísimo, ¿no? Pues, Sí, claro. sí, carísimo y a lo mejor sí llega, tal vez si no llegues al público que quieres, ¿no? Entonces, hay que revisar la dimensión que tienes para ser realistas, ¿sí? Entonces, hay que revisar también el tipo de sentido que quieres despertar en el canal de marketing. Es decir, oye, pues a lo mejor quiero despertar la visualización, quiero despertar el oído, quiero despertar el gusto, etcétera, ¿no? Y a partir de eso vas entendiendo los medios para poder hacer llegar tu información. Es decir, empiezas a entender que este, existen diferentes medios de comunicación y dentro de esos medios de comunicación existen diferentes ofertas como tal. Hace ratito hablé de la televisión del Canal 2, pero pues hay un montón de ofertas ahorita con televisión.
canales de cable, canales de internet, etcétera, que ofrecen exactamente la misma experiencia. Sí, publicidad en Facebook y todo lo demás. Correcto, ¿sí? Es decir, por ejemplo, si hago publicidad en Facebook, ¿de qué manera la voy a hacer? ¿En qué horario? ¿En qué día? Todo eso empieza a ser interesante para saber de qué magnitud puede llegar lo que quiero hacer, ¿sí? Aquí en Claro. canales de ¿mande? En canales de marketing, lo que vamos a llegar a hacer aquí ahorita no es el mensaje, eso lo vamos a hacer para el punto 8, pero para el punto 7, lo que vamos a entender es de qué medio y más o menos qué presupuesto y qué magnitud quiero hacer para poder hacer llegar la información de lo que yo ofrezco en caso de comercializar. Oye, me vas a decir, oye, pues a lo mejor hay negocios que se dedican a empresas directamente y no ocupan ir a hacer una publicidad en Facebook. Tal vez no, pero a lo mejor hay otro tipo de gastos en publicidad para que podamos llegar a la población que yo quiero, para que ustedes quieren. Por ejemplo, a lo mejor gastos de comercialización, tener un vendedor que te vaya, que se vaya a las empresas directamente a ofrecerlo. ¿Sí? Sí. O tener a lo mejor ahí tu cuenta de LinkedIn y haciendo tus publicidades y eso, pues a lo mejor no tiene un costo directo al principio, pero después tiene un costo indirecto del tiempo invertido, ¿no? Entonces siempre hay un costo oculto alrededor de marketing que hay que revisar, ¿sí? Y es ahorita en esta parte es nada más de manera general. En el 8 es de manera particular. En el 8 ya es una propuesta incluso de publicidad. Pero en este Ok, 7 sería de manera general decir qué medios y qué presupuesto alrededor. Muy bien. Good, good, ok. good, good. Bien, entonces, Juan Daniel, sería hasta este punto. Detengo un poquito la grabación. Curioso cómo la cámara, de lo que veo en tu cámara, veo la televisión un poquito. Dame un segundito. Es la compu. Es la compu. Ah, excelente. Ahí estaba Excelente. proyectándola.